Vamos a ver, esto responde a la unidad número 3. Igual el tema que vimos ayer sobre el Islam. El Islam y Bizancio se están conformando al mismo tiempo del tema que vamos a ver acá en el occidente europeo. Entonces, lo primero que debemos recordar sobre esta etapa es que pues estamos hablando de Edad Media. Es seguro que es un término que ustedes ya conocen. Cuando hablamos de Edad Media, normalmente no tocamos Bizancio, porque Bizancio lleva una dinámica completamente diferente. Es decir, que la cultura no se detiene, sino que pues sigue avanzando, básicamente como la transformación de la Roma imperial a la Roma cristiana. Pero en esta región, que es el occidente, durante el mismo periodo y al mismo tiempo que el Islam nace y comienza a crecer como imperio también en la región árabe del Medio Oriente y de África, pues se están desarrollando también culturas en el resto de Europa. Así es que hay que recordar que la Edad Media comienza en el año 476, que es cuando cae Roma en el occidente, y termina bueno, para nosotros 1492, que es el descubrimiento de América. La otra fecha que aparece en 1453 es la caída de Bizancio. Pero generalmente en el mundo occidental, pues es esta fecha, 1492. El prerrománico es un periodo de, digamos, de reacomodo en la región europea occidental. A esta parte le llamamos alta edad media. En el grupo de Facebook les voy a compartir dos diagramas, uno de la alta edad media y otro de la baja edad media. Son dos momentos diferentes. La alta es la primera etapa de la edad media, la baja es la última etapa. Entonces, en ese periodo es la etapa de las invasiones, es cuando están invadiendo los pueblos bárbaros, Roma pues se desmembra, se separa, las ciudades se abandonan, aumenta la gente que se va pues, a las regiones rurales, por eso se habla de una ruralización de la cultura, y se mezcla los romanos con los pueblos bárbaros que pues tomaron control de las regiones. Es sin embargo una época en que el cristianismo sigue avanzando en esta región también. O sea, no pensemos que el cristianismo que lo vimos por Bizancio no está acá. Al contrario, son ellos los que han comenzado, digamos, a organizar de alguna forma a estas tribus que venían desde la zona nórdica de Europa. Entonces, el mapa siempre base es este. Ya trabajamos lo que veíamos en el oriente, que es Bizancio. Entonces, ahora lo que vamos a trabajar es la región occidental. Esto es Europa occidental. Desde Italia, la actual Italia, las regiones de Francia y Alemania y los países pues, de la región central, parte también de Inglaterra y la España o Hispania, como se le decía en aquel momento, el norte de también de África, la región de la antigua Cartago. Eso es donde se desarrolla la Edad Media occidental. Dentro de ese espacio geográfico, entonces, vamos a ver esta región, que es la Hispania. Acá vemos los visigodos, que es un pueblo bárbaro, los asturianos, que eso es, digamos, visigodos que tuvieron que moverse hacia la zona norte y también se mezclaron con las culturas que habían siempre hispanas en esta región, y los mozárabes, que son contemporáneos a los asturianos, pero estos estuvieron en la mayor parte del territorio de la actual España, donde antes estuvieron los visigodos, solo que los mozárabes son cristianos bajo dominio musulmán. Es decir, que cuando hablamos de mozárabes, estamos hablando que quien controla políticamente es el Islam, esta región. Y luego en la región de las Galias y Germania, aquí tenemos a los merovingios y a los carolingios. Esas son las dos culturas. Entonces son 5, digamos, subtemas que tiene esta parte que llamamos prerrománico. En cuanto a religión y política, pues es una etapa de reacomodo. El cristianismo sigue avanzando, mientras Bizancio allá se generaban los íconos,
las imágenes en las que se debía de llevar para poder enseñar el Evangelio a aquellos pueblos que no conocían el mensaje. Entonces, estas imágenes también venían acá y se presentaban igual en las iglesias. Los obispos o sacerdotes que también venían a esta región eran los encargados de pues administrar el territorio. Eso dice acá, pues esa administración estaba dada por las llamadas diócesis, que era una porción de territorio que controlaba un sacerdote y en términos más grandes un obispado, que era lo que controlaba un obispo. Hay que tomar en cuenta también que en esta época, si hablamos de sacerdotes y obispos, no es la idea que tenemos en la actualidad. Aún la idea del papa también es bastante diferente. En esta parte de la historia, estos cargos, digamos, eclesiásticos, lo, lo tienen personas que también tienen familia, o sea, tienen esposa, tienen hijos, y los cargos se van como heredando. Es decir, yo soy un sacerdote, entonces uno de mis hijos es sacerdote y él es el que va a quedarse con la diócesis en lo sucesivo. Era una manera de administrar en el territorio los bienes de la iglesia. Eso es en este primer momento. Bueno, otra cosa, la misma religión cristiana es la que se va a encargar de darle autoridad a algunos líderes. ¿Cómo? Pues lo negocian con ellos, con familias pudientes normalmente, o gente que ellos veían que tenían capacidad pues, para controlar un territorio, y ellos en una actividad pública les colocaban la corona. O sea, los obispos o sacerdotes les ponían una corona. De manera simbólica era como decir, Dios quiere que Él sea el que le gobierne. O sea, Él tiene la bendición de Dios. Y así se siguió haciendo durante la Edad Media. Por eso ustedes ven películas o caricaturas donde hay una coronación. Normalmente, al menos en las clásicas, digamos, del siglo XX, aparece un obispo o un sacerdote que está colocando la corona sobre el nuevo rey. En la actualidad, en los países donde hay monarquías, sigue manteniéndose la costumbre que es un cargo eclesiástico el que pone la corona sobre la cabeza del rey o la reina. Bien, en cuanto a las artes, pues cuando hablamos de Europa medieval, estamos hablando de cierto freno, por así decirlo, al desarrollo de las artes. Veníamos de Grecia, luego Roma, en los que el arte se desarrolló de manera eh, bastante amplia en escultura, en arquitectura, en pintura. Acá vamos a encontrar como un freno. Ese freno lo pone la misma ideología cristiana, porque las imágenes solo se permiten si únicamente nos sirven para recordar a determinado personaje en el que se cree religiosamente. Pero no puede ser igual, no puede representar la naturaleza exacta, porque eso contraría lo que el texto bíblico decía de que no te crearás imagen. Entonces debe ser más didáctico, más esquemático, en algunos casos un tanto más abstracto, con la idea que únicamente se muestre la idea, pues no tiene que ser igual. Entonces eso vino a, a ser utilizado en un territorio en donde los oficios artesanales también se habían empobrecido, porque los pueblos bárbaros no eran buenos, digamos, en el arte que habían desarrollado los romanos. Y los romanos que quedaron, pues al ruralizarse, los oficios se fueron perdiendo. Y entonces, pues, el arte van a ver que desmejora un poco, si lo quieren ver de esa forma. A nivel de arquitectura, todo se vuelve más pequeño también. Eso tiene que ver con que ahora es un mundo ruralizado. No hay grandes ciudades ya, sino que hay poblados y alrededor de esos poblados aldeas o villas en las que la gente vive pues en condiciones bastante precarias. Las imágenes, sin embargo, se convierten en ese medio para poder llevar el evangelio o llevar las enseñanzas religiosas. Acuérdense que la mayor parte de gente no puede leer y está sucediendo que las lenguas de los pueblos bárbaros se están mezclando con el latín, que era lo que hablaban los romanos. Entonces, no es tan fácil pues conseguir eh,
que gente pueda entender los documentos que llevan, que no llevan imagen, sino que llevan texto. Entonces los sacerdotes a lo mejor sí podían leer latín, por ejemplo, en esta región, no era griego. Aunque los textos vinieran en griego, en esta parte se copiaban en latín, porque era lo que más se hablaba en esa región. Entonces las imágenes se convierten en lo que le llaman la Biblia de los iletrados. O sea, es el libro, por así decirlo también, que la gente utiliza para poder entender el mensaje de Jesús. No hay texto, básicamente. Y bueno, vamos a ver. Prerrománico, como arte como tal, es una expresión genérica. O sea que no es, si yo les muestro una imagen y yo se las he colocado acá como asturiana, por ejemplo, ustedes en el examen no me pueden decir es prerrománica. Eso no les daría un punto completo, les podrá dar a lo mejor una nota parcial de la respuesta, pero porque el término es genérico. Es como cuando decíamos arte mesopotámico. Mesopotamia es una región. Dentro de Mesopotamia vimos a los sumerios, los acadios, los babilonios, los persas y los asirios y los persas en ese orden. Y los hititas también. Pero es genérico. Entonces, si yo les muestro una imagen y es sumeria, me tienen que decir sumeria, no me tienen que decir mesopotámica. Entonces es igual acá. Es un tanto complicado en algunos, por lo que hay que manejar un poco mejor las imágenes, o sea, tratar de recordar de mejor manera las imágenes. Bueno, aquí tenemos el lugar donde vamos a comenzar a ver este tipo de arte, es en la región de la Hispania, la actual España, y con los primeros que vamos a trabajar son con los visigodos. Este es un pueblo que se asentó en la región de España, como es la anterior, en tiempos en los que los romanos todavía dominaban esa región. Hubo como un acuerdo con los romanos para que se sentaran en el territorio y pues la idea era que les ayudaran a contener las fronteras en contra de los otros pueblos bárbaros que venían. Por eso es que acá no entraron otros pueblos bárbaros, sino que solamente los visigodos. Y bueno, aparte de los visigodos, en España tendremos a los mozárabes, que ya les mencionaba que eran cristianos bajo dominio musulmán. Los musulmanes controlaron la mayor parte del territorio de la península ibérica, pero no hicieron que los cristianos cambiaran de religión. Eso pues les permitieron que siguieran teniendo su propia cultura, su propia religión, siempre y cuando respetaran quién era el que gobernaba o administraba la región. Y luego, al mismo tiempo que los mozárabes, aquellos que sí huyeron, que dijera, no aceptaron pues el dominio de los musulmanes, se fueron hacia el norte, a los pueblos que ya existían en la región. A esa región a la que fueron se llama Asturias. Y entonces desarrollan un tipo de arte también muy similar al visigodo, que se llama asturiano, es el arte asturiano. Y bueno, vamos con los visigodos. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Dice, Lady dice que se me corta la voz. No, bueno, no sé, a mí no me ha parpadeado la pantalla. Bueno, esperemos que no entonces. Ahí me parece problema local. No sé si hay preguntas hasta acá. ¿Se entiende eso de prerrománico y de Europa occidental en la Edad Media? Es como que lo vean de esta forma. Eh, bueno, han ido a la biblioteca, ¿verdad? Entonces, si han entrado a la biblioteca, ven ahí todo luces, ven todo bien ordenadito, limpio. Y en la actualidad, en este momento, van a la escuela de arte, se asoman y ven que todo lo están construyendo, lo están arreglando, están preparando, hay materiales tirados por un lado y por otro. Los talleres pues están funcionando a medias porque no tenemos acceso al 100% de las instalaciones. Entonces, esa comparación física que les hago es el equivalente a pensar que la biblioteca sería Bizancio, es decir, la Europa oriental, y el edificio de la escuela sería la Europa occidental. O sea, estamos en un periodo de reconstrucción
en el que todavía las cosas no han encajado, no están donde deberían de estar. No sé si entienden la analogía, se captó el mensaje. No dicen, no, 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 o no a qué. A Lidia dice que sí. Que me parece en la pantalla solo no, no, no. Supongo que no, no, no. Déjenme ver a qué le están diciendo, no. Ah, lo de la voz. Bueno, espero que sí, pues entonces estamos bien. Los visigodos, en cuanto a arquitectura, bueno, primero que la arquitectura que más ha sobrevivido al paso del tiempo son iglesias, pequeñas iglesias en regiones alejadas de los grandes poblados. Eh, Son iglesias pequeñas, pero tienen una presencia simbólica bastante, o tenían una presencia simbólica bastante grande en la comunidad, porque representaban el lugar en donde pues, estaba la manifestación de Jesús en la tierra. Entonces, vamos a ver que estos edificios se convierten en escenarios en los que los religiosos presentan el mensaje. Y esa presentación tiene que ver con algo que se llama ideología. Vean que las paredes de los edificios pues se vuelven robustas, son hechas principalmente de piedra. La idea es que se vea que son espacios en los que pues se ve la pobreza de los materiales, comparado con las grandes iglesias que veíamos en Bizancio. ¿Se acuerdan? Hagia Sofía, ese inmenso edificio cubierto con mosaicos y pinturas. O la otra, ¿cómo se llama esto? Las otras iglesias que veíamos, las de San Sergio y San Baco, por ejemplo, y otras más, esas tenían mucha riqueza en cuanto a cómo estaban construidas, el tamaño y las decoraciones internas. Acá no vamos a encontrar eso. Sí es probable que en las paredes, no, perdón, en las paredes no, en el altar existieran imágenes de los iconos que hemos estado viendo que en otros lugares se hacían. Entonces, esas imágenes, esos iconos que estaban por ahí, eran bastante, eh, o sea, servían más bien para llevar también el mensaje y poder enseñar. Pero quiero que le pongan atención a a las ventanas. Vean, aquí las ventanas son un tanto más grandes, pero en la parte baja las ventanas son pequeñas. Algunas de esas ventanas prácticamente son tragaluces, o sea, son espacios delgados que apenas dejan que la luz entre. Pero por la parte interna son más anchas y entonces tienen una forma que se llama abocinada. Tienen como forma de bocina. Afuera son delgadas, pero por dentro del edificio son anchas. Entonces permiten que la luz se distribuya de manera más amplia y uniforme dentro del lugar, pero con un sentido todavía como de penumbra, de crear la sensación de penumbra. Dentro del texto que les voy a compartir luego, pues les van a quedar ahí bastante de las características arquitectónicas. Yo ahorita no me detendré en ellas porque son las que les voy a estar explicando eh, cuando veamos los edificios. Esta, por ejemplo, es una iglesia reconstruida, se llama San Juan de Baños. Baños se refiere a baños rituales, no creen que es otra cosa, a lavatorios, por así decirlo, del cuerpo. Entonces, esta es una iglesia que tiene una forma de cruz latina. Si ustedes recuerdan cuando hablábamos de cruz griega y cruz latina, la cruz griega tiene una forma más simétrica, ¿verdad? Los brazos son más o menos similares y la cruz latina tiene una forma diferente. Voy a acercarles por ahí. Algo así. La cruz griega tiene los brazos iguales y la cruz latina tiene el cabecero, los brazos más o menos iguales, pero el pie de la cruz es más largo. Entonces, eso es lo que vemos aquí. Vean, este es el cabecero de la iglesia, este es el pie de la cruz que llega hasta el pórtico y estos son los brazos de la cruz. O sea, los templos, eso que llamamos iglesias, tienen forma de cruz y están orientados de manera que el cabecero apunte hacia donde sale el sol. Si les pusiera igual acá ese mismo diagrama, tendríamos entonces aquí el pie, bueno, el cabecero y luego el pie de la cruz y aquí los brazos de la cruz.
Entonces, el cabecero está apuntando hacia donde sale el sol. El sol sale por acá. ¿Por qué? Porque resulta que cuando están en los oficios religiosos que hacen en las mañanas, cuando va amaneciendo, el sol va entrando por la ventana que está acá y va iluminando el altar. Y entonces sucede algo místico que seguramente lo utilizaban, bueno, es algo teatral, pero los sacerdotes u obispos de esta época lo utilizaban de manera mística. Era como si Jesús se hacía presente y se iluminaba toda la sección del altar, donde estaba en el cabecero, donde estaba el altar, y se hacía presente, porque acuérdense que Jesús es la luz, es el sol. Entonces, por eso las iglesias están apuntando en su mayoría hacia donde sale el sol. Si ustedes ven alguna parroquia de estos, bueno, San Salvador no tanto, aunque hay algunas que sí, pero por ejemplo el Calvario en el centro de San Salvador está apuntando al poniente, no tiene esa misma conformación. La iglesia catedral está también apuntando de norte a sur, tampoco tiene la misma configuración. La del Rosario en su origen, que está por la Plaza Libertad, esa era la catedral original, ahí es donde estaba el edificio digamos, más antiguo de la Catedral de San Salvador. Esa sí estaba hecha con el cabecero apuntando hacia donde sale el sol. Entonces, esa es una regla que se va a ir haciendo. Es pues, parte de ideología y es parte porque la cabeza de la cruz debe apuntar hacia donde sale el sol. Ahora, la parte externa de este edificio, pueden ver aquí que tiene un pórtico, que es esto que vemos acá, la parte de acá. Se dice que probablemente tenía pórticos, el pórtico era más amplio porque se han encontrado vestigios de postes, columnas que habían en la parte externa. Otro dato también es que los visigodos utilizan un tipo de arco diferente al que usaron los romanos. Este se llama arco de herradura, tiene forma de herradura. Y arriba del pórtico ven que hay una pared, esto se llama lanceta. Y aquí es donde se ubicaba la campana. Para tocar la campana, pues sabían que iba a existir un oficio religioso. Acá se alcanza a ver al fondo también unas columnas externas. Estos se llaman contrafuertes. Y los contrafuertes sirven para sostener las paredes, para hacer como un empuje hacia adentro. Bien, esa es la parte externa. Vamos a ver la parte interna. Y aquí la vamos a ver por secciones. Aquí podemos ver que es una iglesia pequeña. Bien, eso es adentro ya del edificio. Seguramente esta fotografía fue tomada en la tarde, por eso es que está iluminado acá, que es donde estaría la entrada. Vean, eso se llaman arquerías, estas, y los arcos son de herradura, son más altos de lo normal. Acá la parte alta, ven las ventanas, son delgadas, muy delgadas, por la parte externa, pero por dentro se ven anchas. Eso se llama abocinado, tienen forma de bocina. Y permitía que la luz entrara más suave al edificio. Aquí, bueno, ya hay reflectores eléctricos y eso pues contamina visualmente, como pudo haberse observado en su momento. Y esta es la zona del altar. Vean el arco de herradura, una ventana y al amanecer, pues todo a media luz, iluminado por velas y antorchas a lo mejor, pues esta zona se iluminaba con esa luz natural que proveía pues el sol. Y entonces, pues de manera mística, iba apareciendo la presencia de Dios o de Jesús dentro del edificio. O sea, eso es algo ideológico, es para que la gente tenga una, ¿cómo le llaman ahora? Ahora le llaman una experiencia inmersiva, le dicen ahora. En esta época, vean que eso ya lo hacían. Permítanme que conecto esto. Y ya, no sé si hay alguna pregunta. Creo que hay una imagen. No, estas son las tres imágenes. ¿Alguna pregunta sobre esta iglesia? No, ¿qué les pasa? Escucho mucho silencio. Bien, sobre escultura, pues está reducida a decoraciones. No hay escultura de bulto redondo, al menos significativa. Probablemente existió, pero pues era de una calidad baja y es seguro que desapareció con el paso del tiempo. Probablemente había también en madera
y otros materiales que son perecederos. La escultura siempre sigue siendo figurativa y nos habla acerca de temas vistos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, estos dos que ven por acá, esta imagen, voy a centrarme en esta en particular, es una representación bastante primitiva. Primitiva se refiere que es bien básica en cuanto a la utilización del lenguaje visual. Y es una escena en la que se muestra a un hombre que tiene tomado de la cabeza a un joven más pequeño acá y le va a cortar el cuello seguramente. Y tenemos otros elementos alrededor, una mano que se atraviesa entre el cuchillo y el niño y un pequeño carnero en medio de las ramas de una planta. ¿Alguien recuerda cuál es el tema? Ya con esa descripción que les hice iconográfica. Como en el Antiguo Testamento, justo en el Génesis, se habla de Abraham, que ¿Sí? Dios le había dado como la orden de darle a su hijo y él, pues, a pesar de que no quería porque era se supone su único hijo, eh, decide hacer caso a la orden de Dios y al final, al momento cuando ya le iba a cortar, bueno, no sé si cortarle la cabeza, solo era tipo, en la Biblia usualmente solo dice que tenía que hacer un sacrificio. Entonces, en ese momento, como que un ángel o el mismo Dios le dice que no lo haga y que sacrifique al corderito que está así como a un lado. Más o menos eso es lo que yo sé de la historia. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? O sea, no, que eso es lo que yo... Sí, bueno, está bien, ¿no? Está bien descrita la parte narrativa. Pues efectivamente, el tema, como lo dicen también en el chat, sería Abraham, este representa a Abraham, y el pequeño es Isaac, como lo dice Cali por ahí. Es el sacrificio de Isaac. Ese tema lo vamos a ver que se repite bastante en la Edad Media, es porque es una manera de representar, bueno, lo veíamos en Bizancio y lo veíamos en el paleocristiano también. Es una manera de representar el sacrificio del padre de su hijo, o sea, de Dios con Jesús. Y pues eso es lo que aparecía acá. Estos servían, como les digo, para que la gente entendiera la idea del sacrificio y pudiera describir la escena como nos lo hizo la compañera. Acá hay otra más. En este es un joven, tiene los brazos levantados, significa que está orando, es un orante y está como en un agujero por la inclinación que tienen estos leones que aparecen acá. Y los leones están bebiendo prácticamente del agua que está en el que están los pies del joven. ¿Alguien sabe cuál es la escena? No sería Daniel cuando lo meten a la cueva de los leones. Correcto, solo que al menos en la versión que yo recuerdo es un foso o un pozo. Daniel en el foso de los leones. Daniel dice Andrea también. Sí, el pozo de los leones, correcto. Entonces es igual, esto es lo mismo. A él lo van a castigar pues, porque tiene diferencias con el rey por la cuestión de la, ¿cómo se llama? De Dios, siempre la diferencia es entre el Dios de uno y el Dios del otro. Y entonces lo castigan tirándolo a un pozo para que los leones se lo coman y lo dejan ahí encerrado. Al día siguiente, Daniel está vivo, está orando y los leones están tranquilos alrededor de él. Entonces, esa también es una referencia a Jesús. ¿Por qué? Porque es que creían que estaba muerto, pero él está vivo. Es la idea de la muerte y resurrección. Entonces, Daniel en el foso de los leones, el sacrificio de Isaac, todos esos son temas recurrentes porque sirven para hablar también acerca de Jesús. Hay otros ejemplos también, siempre decorativos, que se encuentran en las iglesias visigodas, así con ese tipo de diseño bastante básico. Esta, por ejemplo, es un orbe, no, un orbe no, perdón, es un disco solar y dentro del disco, no, bueno, sí, un disco,
quiero encontrar la palabra, es como un nimbo, esa es la palabra, el nimbo, lo que tienen estos ángeles atrás de la cabeza. Es un nimbo, que es un símbolo solar, pero dentro de ella está enmarcado, bueno, en esta y en esta, las dos lumbreras principales, ¿verdad? El sol es este y la luna. La cabeza tiene como cuernos, pero no son cuernos, es como si la cabeza tuviese puesta la luna. Y en este caso de la cabeza le salen los rayos del sol. Y aquí está la S, aquí de OL, sol, dice acá. Eso está escrito en latín o griego, lleva texto, y vemos las imágenes bien sencillas de los ángeles, sin mucho afán en querer hacerlos completamente naturalistas. Hacían Forest Shadowing, dice de Jesús, dice Cali. Pero ya vamos a ver qué es eso. Ya vamos a ver. ¿Qué más sobre esto? Bueno, se han encontrado vestigios de orfebrería, de joyas, que utilizaban pues seguramente la élite pues, de los visigodos. En cuanto a la pintura, han sobrevivido algunos textos en los que hay imágenes y algunos datos escritos en un tipo de letra característica que se llama visigótica, el tipo de letra, y en ella las imágenes pues nos muestran ciudades. Por ejemplo, aquí está la ciudad de Toledo, una ciudad amurallada, y aquí vemos pues al rey y una procesión que le lleva ofrendas, tiendas también acá, y los datos que están escritos pues acá en texto alrededor. A esto se le llaman códices, no porque tenga un código oculto ni nada por el estilo, sino que códice es el título que se le da a los textos antiguos de diferentes lugares. No sé si hay alguna pregunta, porque sobre los visigodos, pues eso es lo que puedo decirles hasta ahorita. No sé si hay algo que no quedó claro sobre los visigodos. Jennifer dice que el Forest Shadowing, algo así, son como indirectas, dice pistas o algo que quería medio hablar sobre algo sin hacerlo. Bueno, es las indirectas. Pues básicamente eso se está hablando de él sin necesariamente mencionarlo, y eso es bastante característico del arte medieval, cuando se toman temas como este. Por ejemplo, el primer Adán es una representación del pecado, por ejemplo. En Adán y Eva es una representación del pecado del cual Jesús lo salvó al final, ¿verdad? Con la muerte y resurrección. Entonces, eso sí se hace bastante común. Bien, sobre los musulmanes, ayer veíamos sobre ellos, pues fueron un imperio, gobernaron la región del Medio Oriente prácticamente, la península arábiga, la región de Mesopotamia, Persia, parte de India también, toda la zona norte de África, la que sería la costa mediterránea, hasta llegar a España. Y en España, pues fundaron, dependiendo de la época, también pues muchas ciudades, y estas ciudades se convirtieron en los centros comerciales y culturales de los musulmanes en esta región. Sin embargo, en territorio siguieron existiendo los pueblos cristianos, la gente que profesaba el cristianismo. Y entonces a esos que vivían bajo dominio musulmán se les llamó mozárabes. Se escuchan por ahí mozárabe, ustedes deben saber que es un cristiano que vivía en territorio dominado por los musulmanes. Sucede algo interesante, de lo cual nos vamos a acordar más adelante, y es que cuando comenzaron las invasiones de los musulmanes que vienen desde acá, desde el sur, y van ganando territorio hacia el norte, la gente comenzó a preocuparse por la destrucción de las imágenes que tenían, de los iconos que tenían, y entonces las fueron guardando. Por ejemplo, imágenes de la Virgen, Cristos, los metían en cofres y luego esos cofres los escondían. ¿Y dónde? Pues en las paredes de las iglesias, por ejemplo. Abrían una pared, hacían un boquete y emparedaban la imagen bien guardada. Luego ponían otra vez el ladrillo o la piedra para que no se viera que ahí había algo.
con la idea de que cuando los musulmanes fueran expulsados, ellos podían sacar de nuevo las imágenes, porque pues pensaron que las iban a destruir. Y así fue como otras imágenes las metieron igual en cofre y las fueron a esconder en cuevas lejanas, en bosques, o las enterraron en lugares cercanos a los poblados, y marcaron con una piedra, por ejemplo, y dijeron, bueno, cuando se vayan estos, las vamos a sacar de nuevo. Pero resulta que los musulmanes se quedaron por un par de siglos. Entonces a la gente le terminó olvidando que habían guardado a alguien algo por ahí y pues quedaron perdidas. Muchas de estas imágenes se perdieron completamente y otras sí fueron rescatadas más adelante. Pero eso es parte de otro de los temas que vamos a ver. Así que ahí se recuerdan cuando les hable de eso de nuevo más adelante. Bien, los mozárabes retoman siempre, como acuérdense que son prácticamente visigodos, pues siguen retomando ellos lo que los visigodos hicieron en su momento, pero se reduce la cantidad de representaciones de la imagen de Jesús, por ejemplo. Hay menos decoración, aumenta más bien los elementos puramente decorativos, como veíamos ayer, la lacería, por ejemplo, o el ataurique. Entonces hay representaciones de plantas, de sí, diseños intrincados, así bien complicados, como hechos con tejido. Y por lo demás sigue igual, vean esos arcos de herradura, arcos peraltados, que se llaman esos, que son más altos que un arco de medio punto. Los ábsides vuelven circulares con columnas falsas como estas de acá, y se mantiene la idea de las luces en los cabeceros principalmente. En cuanto a la escultura, pues como les mencionaba, no existe porque todavía acá hay más restricción, porque como saben que a los musulmanes no les gustan las imágenes, con la época, con el tiempo, se fueron ¿qué sería? Acoplando a esas necesidades decorativas más que a las de representar las imágenes. Por ejemplo, lo que les mostraba de los visigodos, de el sacrificio de Isaac o Daniel en el foso de los leones, estaban hechos en los capiteles. Ahora vemos que los capiteles solo tienen decoraciones como hoja de acanto, como esta que ven acá, o en este caso representaciones de saurios, que esos son lagartijas, por ejemplo, o elementos así. Aquí hay como unos venados y están como enredados en plantas. O los otros símbolos, como no pueden representar imágenes de Jesús, entonces lo representan a través de discos solares, como esos que ven acá. Esta es una cruz, por cierto, esta que ven aquí. Solo que esta cruz es de influencia del norte, de la región de la isla de Gran Bretaña. Esta que ven por acá. Esta es una flor octapétala, es una flor de 8 pétalos, es un símbolo solar y por lo tanto, pues, imagen de Jesús también. Esta otra tiene forma de cruz, este tiene forma de un disco solar, o sea, son símbolos que lograron ellos dejar en los edificios religiosos, tratando la manera de representar siempre a la idea de Jesús. Y dice ahí, pues Roberto dice que parecen copo de nieve, si algo así. Pero son cruces siempre, solo que estas cruz celtas le dicen en algunos lugares a estas. Sobre la pintura, pues sigue siendo la principal fuente los, ¿cómo se llama estos? Los códices. En este caso, por ejemplo, ven una ciudad incendiándose, es la destrucción de Jerusalén, y arriba de ella va un ángel al lado que pues va observando lo que ven acá. Esta es una representación del Apocalipsis también. Los scriptorium, básicamente eran los talleres en los que se hacían estos libros. No hay imprenta, y entonces, ¿cómo hacer? Porque en las iglesias en las parroquias, se necesitan textos para los que los pueden leer, que serían los sacerdotes. Entonces, en estos lugares, en los scriptorium, ahí estaban gente de la misma religión, religiosos que se dedicaban a escribir o a transcribir los libros. Y así pues es como tenemos un montón de imágenes de esta época. Ven acá, esta por ejemplo es una representación de la ascensión de Jesús.
Este, por cierto, es un Cristo a la manera griega, sin barba y bigote, y hay ángeles que acompañan esa ascensión. Y abajo los apóstoles observando cómo sube al cielo, igual María que está por acá. Esta es una representación del pecado original. Ahí tenemos a Eva de este lado, a Adán acá, cubriéndose su desnudez. Y acá hay una serpiente que se enreda en el árbol del bien y el mal y le está dando un fruto. Ese fruto no es una manzana, eso lo de la manzana es algo que aparece mucho después. Acá, por ejemplo, este es otro donde es lo mismo. La serpiente dándole un fruto, probablemente es un higo o ¿cómo se llama esta? Es una oliva, que podría ser, puede parecer una olivar también, a Eva. Y Adán aquí ya tiene agarrándose del cuello, como diciendo esto me hizo daño, ¿verdad? Es bien gráfico la imagen. Y bueno, tenemos otros, por ejemplo, que es el nacimiento de Jesús. Y vean las letras. Este tipo de texto, que es en latín, el tipo de letra se mantiene como la norma para todos los textos. A esa letra se le llama visigótica. Y tenemos otras más. Bueno, el ángel que lleva la copa. Vean que ese ángel no tiene alas. Y va en un caballo escarlata, que creo que sí lo menciona el texto bíblico. Y en esta otra tenemos a Jesús sentado en un orbe. Arriba de él está el alfa, abajo la omega, o sea, Jesús, principio y fin. Y en la parte superior tenemos dos serafines, acá, y en la parte inferior una imagen del arcángel Miguel y otra del arcángel Gabriel. Eso lo hice ahí en el texto en latín. La letra, les decía, eso se llama visigótico. Por cierto, con el tiempo, las letras visigóticas son la norma en todo texto religioso. Y esas letras son las que nosotros conocemos como letras góticas. ¿Se han oído eso? Era gótica, la letra gótica. Es visigótica, el término más antiguo para referirse a ellas. En cuanto a la pintura mural, eso se han encontrado algunas. Siempre he referido pues a la simbología cristiana, pero es mínima. Esta otra que no he encontrado una lectura así como tan exacta que podría ser, pero este por ejemplo es un elefante, solo que el elefante se ve bastante extraño porque pues tiene patas como si fuese una persona, o sea, eso parecen pies, y lleva sobre lomos un castillo. Y las orejas son pequeñas, como si fueran de ratón. Entonces, probablemente quien lo pintó nunca había visto un elefante. Sin embargo, pues hizo su trabajo, era lo que le describieron. Bien, con el tiempo los musulmanes fueron expulsados, ya lo vimos el día de ayer, de la región de España. Y pues eso permitió una nueva realidad en la región, pero esa pues no es de esta época, sino que es de otro de los temas que vamos a ver más adelante. Pero pues muchos musulmanes se quedaron en España y a eso se le llamó mudéjares. Entonces, los cristianos bajo dominio musulmán se llaman mozárabes y los musulmanes bajo dominio cristiano se llaman mudéjares. Con el tiempo, los mudéjares fueron convertidos al cristianismo, porque eso les mencionaba, pues la religión musulmana fue tolerante con el cristianismo, pero el cristianismo no fue tolerante con la religión islámica, sino que había que convertirlos, y más en esta época que la Santa Inquisición pues ya estaba presente en esta región. Voy a quedarme hasta acá, vamos a ver Asturias la próxima semana, y pues otra semana les digo también cómo vamos a hacer, porque vamos un tema atrasado con respecto al otro grupo, y eso sí es un problema porque vamos a tener todavía un día de asueto, que es el 17 de junio. Entonces eso nos acorta todavía más el tiempo. Pero bien, ya luego la otra semana les explico cómo vamos a hacer. No sé si hay preguntas. Yo de momento por acá pues voy a detener la grabación.